está también aquí en la pantalla. Este libro es un poco escondidito, está después de las crónicas y antes de los libros poéticos, y el hecho de estar en esa posición, en ese intermedio, tiene un grande significado. Aquí está a la letra, mire la pantalla acá, dice a la letra, yo leo un versículo y ustedes el siguiente. Hay una serie de nombres en algún momento acá, son bastante complicados de pronunciar, así es que dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. El capítulo 4, escuche cómo esto enlaza. Por eso le recomiendo que lea detenidamente el libro de Esdras para que sea su vida edificada. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Oremos. Señor Jesucristo, gracias por la lectura de tu palabra. Te suplico, Señor, que me ayude para compartir con tu pueblo, Señor, la palabra que ha de ser de edificación de manera especial para cada vida, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Continuamos edificando nuestras vidas, hermanos, con la lectura de la palabra de Dios y específicamente leyendo el libro de Esdras. Es un libro muy maravilloso. Le animo a leer el libro de Esdras, Nehemías y Esther, que estos tres libros son libros que están en común acuerdo en lo que sucedió al pueblo en la cautividad. El capítulo 3 nos narra de lo que aconteció una vez que el pueblo llegó. A primera instancia cada quien se fue a sus ciudades a establecerse un poco. Pasado un tiempo se reunieron y dieron inicio al primer proyecto. El primer proyecto, según el capítulo 3, fue edificar un altar para ofrecer holocaustos a Dios. Esto, hermanos, de ofrecer holocaustos a Dios tiene que ver con el sacrificio del Señor Jesucristo, tiene que ver con la Pascua, tiene que ver con aquel mueble que estaba en la entrada del tabernáculo. El altar del holocausto era el primer mueble que estaba y es donde moría el cordero que servía para, hermanos, expiar los pecados del pueblo anualmente. Y ese cordero prefiguraba al Señor Jesucristo, quien vino como el cordero que quita el pecado del mundo. Y el pueblo, dice, tenía tanta alegría. Habían pasado más de 70 años de estar en la cautividad, alejados de celebrar culto, alejados de tener esas prácticas acostumbradas, establecidas en la ley. El pueblo añoraba, el pueblo anhelaba, hermanos, tener esa práctica como era de costumbre. Naturalmente habían entre los que habían venido gente joven y gente, podríamos decir, como de la vieja guardia. Eran gente de edad avanzada que conocían aquellas actividades, que habían participado, que habían visto el majestuoso templo que Salomón edificó, que habían visto los millares de sacrificios, que habían visto los millares de gente cantando y tocando de la tribu de Leví. Entonces este pueblo estaba conmovido, era una mezcla de sentimiento. Dice el verso 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de la alegría
de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido del llanto, de la alegría, de la expresión del regocijo hasta lejos. Esto fue la primer celebración, la primera actividad que el pueblo logró realizar ya en la ciudad de Jerusalén después de 70 años de estar en el cautiverio y salir por orden de Ciro para esta tierra para reedificar el templo, liderados por Zorobabel. Zorobabel es el personaje prominente. Naturalmente todo está diseñado, todo está trazado por Dios, todo está ejecutado por Dios en el tiempo de su voluntad. Dios habló de esos 70 años por medio del profeta Jeremías, y cumplidos los 70 años Dios levantó a Ciro, un emperador del imperio persa, y movido por el Espíritu de Dios, dio orden al pueblo de Israel en la cautividad que podían regresar a Israel con una misión, y era edificar la casa para ofrecer esos sacrificios en el Antiguo Testamento. Dice el verso 4, el capítulo 4: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, del Dios de Israel, porque el pueblo primeramente había hecho un altar, algo pequeño, algo temporal, pero para ellos ese altar tan pequeño significaba mucho. Para ellos era como estar en aquel santuario majestuoso que el rey Salomón había edificado. Para ellos, hermano, el momento en que los albañiles agarraron las palas y abrieron la tierra por primera vez para hacer esos zanjos y poner las bases para las paredes, eso fue una explosión de gozo. Ellos no pudieron contener la alegría, el gozo, el júbilo, tanto que había llanto, habían expresiones, habían gritos de júbilo. Bueno, era una mezcla que había entre el pueblo, tanto así que eso se oyó, ese ruido se oyó muy lejos. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, vinieron al líder y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos al Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro. Hermanos amados, ¿qué está pasando aquí? Lo que está sucediendo es que esta gente que ha llegado, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran estos individuos que de repente aparecieron allí y entonces trataron de impedir el proyecto? Y no solamente se quisieron mezclar, pero que más adelante los quisieron intimidar, más adelante quisieron sobornar al pueblo. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas, según la palabra de Dios, hermano, en Segunda de Reyes, capítulo 17, el verso 24, dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. Samaria era el reino del norte, donde estaban pobladas las 10 tribus de Israel. Ese territorio, esa región fue invadida por los asirios, y los asirios trajeron gente de todas partes. Si usted lee, por favor, en su casa, para avanzar desde el verso 24 hasta el verso 31. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24 al 31. Usted va
extraer algo poderoso ahí. El pueblo, los asirios, venían con gente de muchos pueblos, con diferentes costumbres, diferentes creencias, diferentes religiones. Ellos vinieron y se asentaron en esta región de Samaria, llevaron parte del pueblo de Israel cautivo allá para esos territorios, trajeron gente de allá y la establecieron ahí, repoblaron los espacios de los que llevaron cautivos, de tal manera que la tierra de Samaria, capital del reino del norte, se constituyó en una mezcla de pueblos y de creencias de diferentes lugares. Entonces, ¿qué pasa cuando, hermanos, el pueblo regresa de la cautividad? Encuentra después de 70 años, más de 70 años, encuentra que estos pueblos tienen muchos altares, tienen muchos dioses, tienen muchas adoraciones, tienen muchos cultos. Sucede que cuando el pueblo se establece, Dios permite que salgan leones. Usted lo va a leer detenidamente en la escritura que le he dado. Y esos leones hacían daño aparte de estas gentes. Y cuando se dieron cuenta de esa situación, ellos presentaron esas razones para unirse con el pueblo, porque dijeron: esta gente que ha venido de la cautividad, esta gente que vivía aquí antes, posee algo diferente. Ellos tienen algo diferente a los demás pueblos. Y entonces hicieron una mezcla. Estos pueblos traían, hermanos, cada pueblo traía un ídolo. Lea detenidamente. Los de Babilonia, dice, hicieron a Sucot Benot, era un ídolo. Los de Cuta, en el verso 30, hicieron a Nergal. Y los de Amat hicieron a Asima. Los heveos hicieron a Nihaz y a Tartak. Son nombres de ídolos, son nombres de dioses paganos. Los de Serbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Serfarbaín. Cada pueblo traía sus ídolos y los establecieron en el territorio que antes había sido el territorio de Israel. Hermanos, estamos hablando de religiones, estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de un pueblo que regresa para restaurar un culto al Dios verdadero, pero que en ese territorio ya ha sido repoblado por pueblos que tienen otras creencias, y Dios mismo se encarga de sacar a relucir cómo es que se debe de adorar y a quién es que se debe de adorar. Y esto lo tiene muy claro el sacerdote Zorobabel cuando él se niega, ¿verdad?, a unirse con estos pueblos que le dicen: nosotros lo vamos a hacer contigo, nosotros nos vamos a unir en este proyecto. Y ellos dicen: no, porque el altar, el templo, la obra que nosotros estamos haciendo es una obra exclusivamente para un solo Dios. Amén. Zorobabel distingue que estos pueblos tienen sus ídolos, tienen sus creencias, tienen sus religiones. Ellos tienen una base, ellos tienen un altar, ellos tienen un conocimiento. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro fuera de él. Que los pueblos tienen sus dioses, tienen sus religiones, pero el Dios de Israel es uno y uno es su nombre. En la historia de América, cuando España conquistó América, trajo la civilización y también trajo la religión. El legado que dejaron los españoles es muy amplio, ya que muchos de nuestras costumbres vienen de Europa, tales como nuestro idioma, comida, vestimenta. Ellos, hermanos, trajeron
algunos productos, cultivos como el trigo, la cebada, la caña, el azúcar, el café, la mostaza, granos como el arroz, garbanzo, lentejas, habas, lechugas, espinacas. Bueno, todas estas cosas, ellos trajeron esa novedad a una tierra que estaba poseída por culturas indígenas, que no tenían religión, que sencillamente se guiaban, hermano, por el Dios del sol, el fuego y el agua. Para estas culturas que no tienen religión, que no tienen civilización, que viven sin conciencia, sin conocimiento de quién es Dios, ellos no tenían luz, ellos sencillamente abrían la tierra y decían, bueno, la tierra es nuestra madre, porque ella es la que nos da el maíz y los frijoles, y el cielo es donde viene el agua, el sol, el fuego. Estas culturas, estas civilizaciones le rendían culto a estos astros, porque para ellos pues el agua, la tierra y el fuego eran los elementos que les permitían sobrevivir, alimentar, cocer la comida. Y por eso en su conocimiento el sol es mi Dios, el fuego es mi Dios, porque con él se cocen la fruta, los vegetales, y el agua, la tierra. Ese es el conocimiento limitado que tenía el pueblo. Pero vino España, trajo la religión, trajo la civilización, trajo parte de educación, hermano, muy provechosa por cierto, pero en medio de todo también venían los monjes enseñando al pueblo una religión. Y quien no se sometía a lo que Roma decía, debía de estar comprometido o expuesto a que la Suprema Corte del sistema romano, que era la Santa Inquisición, hermano, se encargara de ejecutarles dando muerte o algo otros castigos. Los pueblos, hermano, tenían el cassette limpio prácticamente, no tenían conocimiento de ídolos, no tenían conocimiento de rezos, no tenían conocimiento de nada prácticamente. Romanos capítulo 2, verso 14 y 15 y 16 describen la condición de los gentiles. Recuerde que el conocimiento del único y solo Dios verdadero lo dio Dios al pueblo de Israel. Los demás pueblos gentiles sin conocimiento, muertos en delitos y pecados, hermanos, sin luz, sin esperanza. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos ha alcanzado por su gracia. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles, es decir, los paganos, que no tienen ley, porque la ley fue dada a un pueblo llamado el pueblo de Israel en el Sinaí, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo en este capítulo presenta la humanidad, hermanos, en cero de conocimiento de Dios, haciendo muchas cosas en ignorancia. Pero Dios, que es grande, también dice que Él pasa por alto los tiempos de la ignorancia, estableciendo oportunidades a todo ser humano para que oiga el evangelio, determine creerlo, recibirlo, y de esta manera sea alistado para una eternidad en descanso. Pero en relación a esos pueblos, a esas tribus indígenas, llámese como se quiera llamar, que no tenían conocimiento antes de que vinieran las civilizaciones, que estaban a oscuras y que para ellos pues el sol, la tierra, el agua y el fuego eran sus dioses. Ellos van a ser juzgados por Dios según el conocimiento de sus conciencias.
Esto quiere decir que Dios es juez justo. Si ellos no tuvieron abundante luz para conocer la voluntad de Dios, Dios es el juez y les va a juzgar de acuerdo al limitado conocimiento que ellos hayan tenido. Pero, hermanos, para el pueblo que ya tiene esta palabra y que la puede leer, que la puede oír, pienso que hay mayor responsabilidad. Porque nosotros sí tenemos, hermano, cómo responderle a Dios y por qué responderle. Porque Él nos ha hablado de muchas maneras. Él habla de muchas maneras, pero el hombre, dice Job, aún no entiende. Pero el propósito de Dios es que el hombre oiga su evangelio y lo reciba y le crea y persevere para una eternidad en descanso. América entonces era una tierra virgen, pero ahí llegó el sistema de Roma y hizo lo que quiso a su antojo. Ellos llegaban y establecían en un pueblo a una patrona, a un patrono, y así fueron, hermano, expandiendo su territorio, su dominio. Por eso cada país, cada departamento en nuestros países de Centroamérica, cada país tiene una patrona, cada ciudad tiene una patrona, tiene un patrono, y eso se fue extendiendo. Cada pueblito, cada aldea tiene su santo, tiene su devoción, tiene su día festivo, y hay gente. Roma hizo un trabajo extraordinario porque encontró una tierra virgen. Encontró gente, hermanos, que si no hacía lo que ellos decían, pues eran personas que no tenían posibilidad de vivir. Por eso uno le debe bastante a Roma en cuanto a la civilización y a buenas cosas, pero también tenemos que entender que este sistema estableció un sistema religioso, hermanos, bastante cruel para engañar a la humanidad. La patrona de España es la Inmaculada Virgen de Concepción. Y dicho sea de paso que es la misma de Estados Unidos y es la misma de Nicaragua. Tiene su templo mayor en Chinandega, y para colmo de males es la misma de mi pueblo. Se llama Delicias de Concepción. Y la patrona del pueblito allí es la Inmaculada Virgen de Concepción. Del 4 al 8 de diciembre, allí es una pachanga, hermano. Allí es una tremenda fiesta en honor a la Inmaculada Concepción. Allí venía la Virgen del Cobre, patrona de Cuba. La Virgen del Rosario, patrona de Guatemala. La Señora de la Paz, patrona de El Salvador. La Virgen de Guadalupe, quien no sabe, pues, ¿verdad? De México, y que dejen quieto a Juan Diego, que ese mito de que a él le apareció y que ahora aparece en los tacos, en las pupusas, en los sombreros, en todo, en calcetines y en todo aparece Lupe, ese es puro negocio. Pero eso fue traído desde allá. Desde allá, de España venía eso. Colombia, la Señora del Rosario, dicen, de Chiquinquirá, también tiene su doña allá. De Venezuela, la Señora del Coromoto, la Señora de Los Ángeles, de Costa Rica también, hermana Gloriana. De Honduras, la patrona es Suyapa, la Virgen Suyapa. Y así por el estilo, hermanos, se resume pues las 10,000 vírgenes. ¿Quién estableció este sistema? Roma, mediante España, la civilización y la religión, hermano. Y esto fue lo que sucedió cuando el pueblo regresó a la tierra de Israel, donde había sido escenario que se adoraba a un solo Dios verdadero. Los pueblos paganos vinieron y traían sus altares, traían sus ídolos, y se sentaron y establecieron todo este sistema de culto. Y cuando vieron que Zorobabel está edificando un templo, está edificando un altar para ofrecer adoración a un solo Dios, y que cuando lo hicieron se oyó la adoración, aleluya,
Porque, hermanos, es que cuando las cosas se hacen para un Dios vivo, Él escucha la adoración y la alabanza de su pueblo. Tanto es que estos pueblos que estaban postrados ante esos ídolos que tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no andan, tienen manos pero no pueden tocar, tienen boca pero no hablan. Cuando ellos oyeron que allá a la distancia hay un pueblo en voz de júbilo porque le están adorando a un Dios que lo sienten en su corazón, que no está en la madera pero que está en sus vidas, ellos llegaron y le dijeron: mira, nosotros somos como ustedes. Nosotros también ofrecemos sacrificios. Pero estos, Zorobabel y los padres, hermano, eran gente de convicciones. Eran gente que no negociaba los principios. Era gente celosa en la verdad. Era gente que sabía, aleluya, cómo es que se debe de adorar a Dios. Gloria al Señor. Y ellos dijeron: no podemos hacerlo así. Cuando ellos se negaron, vino la segunda embestida, porque dice la Biblia que procedieron a hacer dos cosas. Los intimidaron, es decir, los amenazaron. Y como si eso fuera poco, sobornaron a las autoridades de esa región para, hermanos, impedir el proyecto que esta gente estaba haciendo para adorar al único y solo Dios verdadero. ¿Qué estoy diciendo en esta tarde? Que es muy fácil, hermano, andarse arañando la frente, que es muy fácil andar adorando lo que no es. Ahí no hay problema, pero cuando se trata de adorar en espíritu y en verdad al único y solo Dios verdadero, algo tienes que enfrentar, con algo tienes que batallar, con alguien tienes que pelear. El diablo va a lanzar toda amenaza, toda intimidación en contra de ti. ¿Quién sabe si en esta tarde, para estar en este culto, batallaste en tu oficina, batallaste en tu trabajo, batallaste con tu familia? Pero qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí, porque estás aquí para adorar al Dios verdadero. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Que no les sorprenda, hermanos, esto no es nuevo. Usted se da cuenta que, mire, Esdras capítulo 3 y capítulo 4 inicia la restauración de un templo. Hechos capítulo 2 nace la iglesia. Hechos capítulo 3, milagros y sanidades. Hechos capítulo 4, oposición contra los apóstoles. ¿Me están siguiendo? Llegaron las autoridades, con la diferencia que en el caso de Zorobabel la oposición venía de afuera, de aquellos que oyeron de lejos, de aquellos que no eran parte del pueblo, pero que quisieron unirse a ellos. Pero cuando se conoce esta verdad, tú no puedes negociar esta verdad. Tú tienes que permanecer en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este grupo de personas la tenía bien clara. Ellos dijeron: en primer lugar, nosotros conocemos al Dios de Israel. En segundo lugar, nosotros estamos aquí porque Dios usó a Ciro para abrir puertas, para proveer lo necesario, para venir a Jerusalén, para edificar un templo, para adorar a un solo Dios. Aleluya. Y ellos dijeron: esta gente que está aquí, que quiere infiltrarse, que quiere negociar con nosotros, ellos tienen diferentes altares, ellos tienen diferentes creencias, ellos tienen diferentes maneras de adorar, y por consiguiente dijeron: no podemos. Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Si no puedes alcanzar a un familiar con tu ayuno, con tu oración y con la palabra del Señor, permíteme decirte en esta tarde que eres llamado y llamada a permanecer en la palabra.
Que ellos se conviertan a ti. Que ellos puedan conocer qué es lo que tú crees por la palabra y no que comiences a negociar las convicciones del verdadero Dios. La Biblia, hermanos, nos dice en Hechos capítulo 4 que estas autoridades que no eran de afuera, sino que eran de adentro, ellos, hermanos, se presentaron para intimidar a los apóstoles. Pedro ha predicado, Pedro ha bautizado, más de 3,000 personas han sido bautizadas para perdón de pecados, según Hechos capítulo 2, verso 38. Y en el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Otra vez el tema de los infantes. ¿Cómo un niño puede recibir la palabra? Estos fueron adultos que oyeron y que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el ambiente de la iglesia del Señor. De repente Dios comienza, hermanos, a manifestar su poder, su gloria, milagros, sanidades se dan en el capítulo 3, y ya en el capítulo 4, hermanos, se encuentra la oposición, porque dice la palabra del Señor: hablando ellos al pueblo, sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Si algo le molesta al diablo es que se enseñe que en Jesús hay vida, y vida aún después de la muerte, porque es el único que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. El diablo cree, hermano, o espera que se enseñe una religión en la que puedes vivir como quieras y que mueras así. Pero qué bueno es aprender a negarnos a nosotros mismos y a tomar como ejemplo el modelo del Señor Jesucristo, que fue expuesto a todo para poder vencer y dejar un camino amplio para todos. Estas autoridades no vienen de afuera. En Esdras 4 oyeron de lejos. En Hechos 4 están adentro, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, solo varones, era como 5,000. Hermanos, la iglesia no se ha detenido. A pesar de que allá con Zorobabel hubo obstáculo para que no se levantara un templo de madera de ciprés, de madera de acacia, de piedras y de todo, un templo, hermano, con fundamentos en la tierra. Hubo oposición cuando el Señor está levantando su iglesia, su cuerpo, su templo, que es piedras vivas. También hubo oposición. Hubo obstáculo y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían creído, ya era el número como 5,000. Y entonces hubo tanto que ir y que venir, pero Pedro se mantuvo tan fuerte, tan firme para decir: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a todos los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Entonces la gente, hermano, milagro tras milagro, arrepentimiento, bautismo. Y entonces, como vieron que no podían parar a estos hombres, dice Hechos 4 que los intimaron, es decir, los amenazaron, les advirtieron de que no siguieran hablando en ese nombre. El diablo sabe el poder que hay en el nombre. Hermanos, siempre ha habido obstáculos, siempre ha habido oposición para anunciar que en el nombre de Jesús hay poder. Pero aquí está la iglesia. La iglesia del Señor es un gigantesco barco capitaneado, piloteado por el Señor Jesucristo, que no se va a detener a pesar de lo alto que sean las olas. Esta embarcación ha salido desde Jerusalén y va a llegar a su destino, porque quien la dirige es el Señor Jesucristo. Esta iglesia es el plantío de Jehová. Y a pesar de que el adversario lance todas sus plagas, todos sus insectos, hay un pueblo que se conforta, que se fortalece en él. Gloria al Señor. Hay un pueblo, hermanos, que es representado como la palmera, que puede resistir los vientos, las embestidas. Y la palmera es una planta que, aunque parece que ya, hermano, no queda nada de ella por los vientos, por las tempestades, pero entre más fuertes son los vientos, así como los vientos la estiran para tumbarla, también la raíz de la palmera se profundiza. Por eso el creyente no es comparado con cualquier palo de giote. No, Señor. El creyente es comparado como la palmera. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que siente esa sacudida, que parece que ya no puede, que parece que ya no tiene ánimo, pero en algún momento el rocío del cielo llega a las raíces y recobra nueva vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos batallado más de una vez para seguir adelante en este camino de fe? ¿Cuántos embates no ha lanzado el enemigo en contra de tus convicciones, en contra de tus principios de la palabra del Señor, y ha querido mezclarte una cosa y la otra? Gracias a Dios que te mantienes luchando. Gracias a Dios que estás de pie. Gracias a Dios que sigues peleando la buena batalla de la fe. La palabra del Señor dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo le estoy diciendo algo a alguien en esta tarde. Yo le estoy diciendo algo a alguien en el nombre de Jesús. Alguien que está batallando, alguien que está enfrentando los vientos contrarios, alguien que quiere avanzar agradando al Señor y parece que da 2 pasos para adelante, pero de repente como que tiene que dar 3 para atrás o 5 para atrás, y el diablo como que comienza a celebrar. Oh, pero en esta tarde, qué bueno que estás aquí. Estás aquí para recibir nuevas fuerzas de parte de Dios. Póngase de pie la iglesia. Vamos a agradecerle a Él y vamos a entender que todo proyecto que lleva el enfoque de hacer la voluntad de Él va a despertar oposición. Así fue cuando Zorobabel inició el proyecto de restauración del templo en Jerusalén. Así fue cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, y esto no ha cambiado. La Biblia dice que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Pero hermanos, si aprendemos a sufrir con Él, también gozaremos con Él. Si aprendemos a reinar, a padecer con Él, también vamos a vivir con Él. De manera que sea que vivamos o sea que Él determine otra cosa, le pertenecemos a Él. Levanta tus manos al cielo en esta noche. Dale gracias al Señor porque Él de alguna manera ha hecho algo en tu corazón. Está haciendo algo en tu vida. Está poniendo conocimiento de la palabra. Está alejando, está poniendo principios de la Biblia en tu mente, en tu corazón. Ama esta verdad.
permanece en ella, sigue luchando, sigue peleando. No es fácil ser un soldado del ejército del Señor Jesucristo. No es fácil ser un atleta de fe y de esperanza. No es nada fácil ser un sembrador de la palabra de vida y de verdad, pero vale la pena hacerlo. Tenemos la palabra profética más segura. Hubo oposición en el Antiguo Testamento, en la reconstrucción del templo. Hubo oposición cuando la iglesia apareció. Yo no sé cuál sea tu batalla, quizás con tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en tu finanzas, pero en esta noche oro al Señor para que Él te fortalezca, para que Él consuele tu vida si estás triste. Quizás hay vidas, hay corazones rotos, corazones heridos, corazones que están sangrando en esta noche, pero pido a Dios que el bálsamo del Espíritu Santo suavice esas heridas y que en el nombre de Jesús sigas adelante creciendo en el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor.